Y vamos a empezar la conferencia de hoy. La conferencia, la práctica, como dirían nuestros amigos ahí del mundo americano, del continente americano. Vamos a platicar. Una palabra muy bonita. La práctica y la práctica. Muy bonita esa palabra. Ya sabéis que Sofía nos va llevando por un lugar para otro. La sabiduría, como un viento. Yo ya he querido que fuéramos a una palabra, la que hemos hablado en muchas ocasiones, la palabra shamadí, que realmente no se dice shamadí. Pasa que como todo el mundo dice shamadí, tenemos shamadí, se dice shamadí. Pero shamadí, uno diría, ¿qué es eso? Dice shamadí y dice, mira, ya sé lo que es. Es igual, lo hablaremos mal, le diremos de otra forma, con otra entonación, pero como todos sabemos lo que estamos refiriéndonos, pues ya está. ¿El shamadí? Pues el shamadí o el shamadí, pues ahí estamos. El mundo del shamadí. Hemos hablado sobre el tema, hemos hablado de la meditación, pero como en estas conferencias estamos mirando todo desde otro punto, desde otro lugar, desde otra posibilidad, desde otro abanico de posibilidades, vamos a mirar desde un lugar, que creo que este lugar no hemos tenido esta perspectiva. ¿Cómo se provoca un shamadí? Mediante la meditación. Mediante una meditación generalmente contemplativa. ¿Qué sucede en nuestro interior? Hay muchos procesos para llegar a un shamadí. Hay una serie de pasos, que estos pasos pueden ser incluso saltarse alguno, pero hay un paso que sucede en el cuerpo, o sea, en nuestro cuerpo y en toda nuestra estructura, lo que llamamos el cuaternario inferior. Qué importante es el cuaternario inferior. Qué importante es comprender el cuaternario inferior. Qué importante es conocer y reconocer las virtudes y las facultades que se relacionan con el cuaternario inferior. ¿Cómo nos ayuda? Aquello que uno... Claro, es que el hermetista tiene armas maravillosas. En un momento determinado, ahí uno está pasando un mal momento. Porque todos pasamos malos momentos. Es por la noche, cuando vibran según qué tatuas, que van también para meditar y para autocrítica, pero que en otros momentos van tan mal para nuestra propia vida. Y entonces recordamos el cuaternario inferior. Ya de una forma más tridimensional, o de más dimensiones si se quiere, uno crea su propia caja, se coloca dentro de su propia caja y le rodea esa caja, le está rodeando su cuerpo físico, el etérico, el astral y el mental. Rodean completamente. Y la esencia, nosotros, dentro de esa caja. Como si fuera un ataúd, un sarcófago. Y notas la presencia de estos 4 cuerpos rodeándote, protegiéndote. Nos recuerda a Alejandro Dumas, a esa novela maravillosa llamada Los 3 mosqueteros. Esos 3 cuerpos y la esencia. Todos para uno y uno para todos. Novela iniciática. Y uno dirá, pues yo no se la veo. Novela iniciática. Los 3 mosqueteros. Larga de develar.
Y nos rodean estos tres mosqueteros. Etérico físico muchas veces se ve como el mismo, pero nosotros los separamos. Nos rodean esos tres mosqueteros y defienden a lo que es la esencia. Luego viene una serie de virtudes o facultades que son fieles a la esencia. Hay facultades más fieles, hay facultades que, bueno, en momentos de malestar siguen en su camino y no te atienden mucho. Pero hay facultades que sí, y llegan también. Obreros, y llegan. Y se ocupa y se preocupa de la esencia que somos nosotros. Arreglando el cuerpo mental, arreglando el cuerpo astral, el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Restaurándolo. Y en esos momentos de sueño te acompañan esas partes, esas facultades y esos cuerpos. Te acompañan totalmente. Están por ti, para ti. Escuchando qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Todo para uno y uno para todos. Es verdad que una vez restaurada la vida, cada uno se va a su quehacer. Cuerpo físico al cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo mental. Las virtudes, cada una a su trabajo. Y la esencia, nosotros, a ser conscientes y conscientes hacia el autotrabajo. Es difícil explicar esto a alguien que no es hermetista. Es muy difícil. Es muy difícil explicar los tesoros que tenemos todos en nuestro interior. Porque estamos dados a reconocer los misterios exteriores. Misterio egipcio, misterios de Isis y Osiris y Horus. Oye, eso nos llama la atención. El misterio de Antonio. Hombre, ¿Antonio qué es? Yo, ostras, me parece más interesante Egipto. No, porque Egipto está en ti. Misterios mayas, maravillosos. Es que los misterios mayas están en ti. Pitágoras. Pitágoras está en ti. Somos los protagonistas de nuestra propia historia. Somos algo muy grande. Hay que recordarlo de vez en cuando, sin ninguna clase de orgullo y con toda humildad del mundo. Pero tenemos esa parte espiritual, divina, que es muy grande. Es un tesoro. Y en ella se encuentra todo. Y tiene grandes aliados. A la que potenciamos esa parte divina, nuestra vida cambia. Entender lo importante que es conocerte a ti mismo. Shamadhi o Shamadhi. ¿Por qué es importante el Shamadhi? Ya te explicaría el Shamadhi, pero no me voy a explicar el Shamadhi. Me voy a quedar un momento en qué sucede en nosotros, en una parte, porque suceden muchas cosas, en una parte, en un proceso. Se crea en nosotros algo que se llama armonía. Parecerá que sea fácil la armonía. Y es natural, y ha de ser espontánea. Y tendría que ser algo habitual. Pero cuando nunca se ha realizado y nunca se ha hecho, la palabra fácil quizás no sería su palabra. Quizás sería algo complejo, porque primero se tiene que entender, comprender y después aplicar. A veces sale de una forma espontánea, pero muchas veces no, porque somos animales intelectuales. Y antes hemos de tener una formación en ocasiones y en otras ocasiones no. Vamos a dar esa formación intelectual. Armonía.
¿Cuándo se crea la armonía? Cuando diversas partes psíquicas nuestras y físicas nuestras se congregan hacia un solo lugar. Por ejemplo, una virtud de actividad y una virtud, la que sea, de inactividad, que son opuestas. Se congrega, la palabra congregar significa van hacia un lugar. Se congregan hacia un lugar. Y así todas nuestras partes, todos nuestros órganos con su apartado psíquico, nuestras articulaciones, nuestros átomos físicos, esos átomos maestros que también se existen, y esas virtudes, se congregan y van hacia un lugar, en paz y en prosperidad. Parece que en un momento determinado la palabra paz y prosperidad, hablando de nosotros, es un estado de conciencia. La paz y la prosperidad. Y todas las partes dejan de hacer lo que están realizando, que es importante, lo que están realizando, el corazón, hígado, riñones, etc. Todas esas partes, todas, atómicas, visibles y no visibles, facultades y sentidos y virtudes, se congregan hacia un lugar. Y hacia ese lugar que van se llama Samadhi o Samadhi. Y entonces se tiene un éxtasis o un shatori. Se llega a una experiencia anímica y espiritual grandiosa. Pero esa experiencia anímica y espiritual grandiosa es un estado de conciencia, tanto tuyo como mío. Hemos creado ese lugar nosotros. Y lo ha creado una parte muy importante, la armonía. Por tanto, es tan importante la armonía para llegar a Samadhi y para llegar a otros lugares que vamos a hablar de armonía. Entonces, si uno se pone en armonía, tengo amigos que son músicos y la armonía me hablan musicalmente, y a mí me parece estupendo. Y la verdad es que está muy bien conocer este conocimiento. Pero yo me voy a mi mundo, al mundo del hermetismo. Y armonía me la quedo como una diosa. La diosa armonía. Diosa griega. En latín o en romano la asociaron a la diosa concordia. Sum, sum, cordas. Arriba, corazones. A la diosa concordia y la diosa armonía. Permitidme que las una, ¿no? Es verdad que cada una estaba por separado hasta que los romanos pues, les gustó mucho el mundo griego y unió sus dioses y sus diosas a ellos. Armonía y concordia. ¿Qué es lo que busca la diosa armonía, la diosa concordia? Paz y prosperidad. ¿A través de qué? De acuerdos. No a través de la guerra. Ya tenemos a nuestro amigo Marte o Ares. No a través del negocio. Ya tenemos a nuestro amigo Mercurio o Hermes. No, a través de acuerdos o de pactos. ¿Y cuál es el primer pacto que te dice armonía en la que ella está allí y en la que tiene que subsistir y en la que si no está allí, no está en los demás lugares?
en los pactos o acuerdos matrimoniales. Nuestra vida, cuando hablas del hermetic, ¿qué es el zen? Comer y vestirse. No lo entiendo. Come y vístete. En nuestra vida cotidiana. Pactos matrimoniales. No estoy diciendo ahí pactos en los que se firma a través de un abogado. No sé, ¿no? Para que hay unos pactos anteriores al matrimonio económicos. No, no. Estoy diciendo pactos y acuerdos diarios. Los diarios. Tú llevas a los niños y luego los llevo yo. Hay que hacer esto, yo hago lo otro, tú haces esto, yo hago lo otro. En esa normalidad habitual entre un matrimonio, ahí es donde, en un principio, se ha de manifestar la diosa armonía. Si ahí se manifiesta, que es difícil, ¿a que sí? Sí, vale. Que es muy difícil, sí, también es muy difícil. Si se manifiesta allí, tú que eres meditador, cuando meditas, el shamadhi o shamadhi te es más fácil de tener, porque tienes la armonía dentro de ti. Acuerdos, pactos. ¿Qué es lo que tienes que crear en tu interior? Pacto y acuerdo para tener un shamadhi. Pues es lo que tienes que tener en el exterior. ¿Y cuál es uno de los mundos más difíciles de tener ese pacto y ese acuerdo? Ese mutuo acuerdo. Por ejemplo, el matrimonio. Es el gimnasio psicológico adecuado para probar cómo estamos en todo. Porque es el vivir día a día, momento a momento, instante en instante. Y ahí está la armonía. Nuestra querida diosa armonía. Bien valía tener una figura de ella o de concordia y tenerla ahí encima del altar. Viene a visitar de noche o en medio del comedor e invocarla en algunas ocasiones cuando dos personas no llegan a un acuerdo. Estas dos personas es tu mujer y tú. Ese acuerdo no se hace a través de ningún papel. No se hace ni se hace como testigo. Palabra que un día entraremos a hablar de que es un testigo. Como testigo se pone a la diosa armonía. Pacto oral, no escrito, oral, de mutuo acuerdo, sin ninguna de las partes, en un principio, gane más que la otra. Un equilibrio perfecto, donde además hay armonía, porque todos ganan. Shamadhi es lo mismo, pero individualmente. Poner de acuerdo a todos para hacer un shamadhi. Un shamadhi matrimonial que pone de acuerdo a los dos. Que los dos se pongan de acuerdo. Donde existirá la diosa armonía. Donde te podrás ir a meditar. Si has conseguido esto, vete a meditar. Porque tendrás una gran meditación. Nuestra vida habitual hacia aspectos trascendentales, anímicos y espirituales. Quizá lo vemos habitual y solo vemos dos personas, pero si uno mira algo más así, con los ojos un poquito más abiertos, ve dos tipos de energías opuestas, que haciendo un autotrabajo ellas
llegaron a un acuerdo y allí existe armonía. Camino bonito, el camino del hermetista, el camino de la iniciación, humilde, discreto, muy discreto, pero gran trabajo. No nos hemos ido ni a Egipto, ni nos hemos ido a ningún lugar a recibir una iniciación. Y acabas de hacer que armonía exista en tu hogar. Muy bien. Y dentro de ti, mejor. Ya tenemos armonía. Pues bien, esto que acabo de explicar, los antiguos que utilizaban fuerzas y energías que los modernos desconocen y cada vez se alejan más de ellas, y cuando las ven no las reconocen. Se dieron cuenta que en el mundo hacía falta concordia y armonía. Y uno dice, pues los de aquí también se han dado cuenta que hace falta concordia y armonía en este mundo. ¿Y qué hacen para ello? Porque ellos sí que hicieron algo. Crearon templos, santuarios y lugares para la diosa, concordia y armonía. Y en otras lenguas y en otras culturas, esa diosa concordia o esa diosa armonía también fue realizada. Para llegar a pactos, para llegar a acuerdos y para jamás llegar a la guerra y no llegar a la violencia. Los armonianos fue un gran movimiento hermético. ¿Dónde iban? Donde había guerra, no, antes de que existiera. Donde había peligro, a crear su lugar, su templo, su espacio. Los concardianos hicieron lo mismo. Y en cada lugar que os podáis imaginar existía. Íntimos amigos de los hermetistas, del dios Hermes, del dios de los negocios. Porque el negocio no, para el negocio no es bueno la guerra, solamente para un pequeño sector, que no le podíamos llevar ni negocio. Así es que herméticos, concardianos, armonios, primo hermanos, los mismos principios, la prosperidad, tanto social como íntima del ser humano. Esto es algo social, es grande, es muy grande. Como ejemplo, me voy a ir a un lugar que a mí me gusta mucho. Como ejemplo de la concordia, de la armonía y de la prosperidad, la tierra de Goshen, Egipto. Ahí llegan los israelitas, de la mano de José, con su ganado, y se unen con los egipcios en la tierra de Goshen. Y durante 300, 400 años, menos o más, ahí a cada uno entra con un número, pero tiempo, viven en prosperidad, en armonía. En la tierra de Goshen habita el espíritu de Goshen, que todavía existe, más faltaría. Tanto fue así que cuando uno de los faraones, que se olvidó quién eran los israelitas y los esclavizaron y se los llevaron para Egipto, cuando vinieron las 10 plagas que asolaron todo Egipto, la tierra de Goshen no fue tocada por las plagas. Veamos, yo me vuelvo otra vez, ¿no? Con todos respetos, ¿eh? El dios Ares, Júpiter, ¿no? Dioses muy poderosos. En ocasiones no pueden parar ese karma. Armonía, concordia, el espíritu de Goshen
lo paró. 10 plagas. No me extraña que los seguidores de armonía y de concordia, los armonianos y los concordianos, fueran, cada uno en su cultura, que tienen otro nombre, fueran creando templos, tierras y lugares para que hubiera pactos, para que la gente llegara a acuerdos. La palabra acuerdo nos resulta muy familiar en Cardias, donde todas las palabras salen del corazón, donde solo se busca que triunfe algo, la prosperidad para todos, la armonía, la congregación, y todos hacia un lugar. Pues esto funcionó durante miles y miles de años, en miles y miles y miles de lugares. Y en lo íntimo sigue funcionando. Y en lo más íntimo sigue funcionando. Y nos va a funcionar a cada uno de nosotros. Armonía para Shamadhi, supremo, para el éxtasis, tanto externo como interno. Podríamos poner un lugar de nuestro cuerpo físico donde esté ese templo de concordia o de armonía. Dentro de esos caminos energéticos llamados meridianos por los orientales, o nadis por nuestros amigos hindúes, o caminos energéticos para nosotros. Hay diversos caminos, hay muchos caminos. Hay un camino que va del corazón a nuestros riñones, energético. No invisible, sino simplemente no visible. En ese camino que va de nuestros riñones al corazón hay un templo, hay un lugar muy específico. En un templo de la diosa Armonía o de la diosa Concordia. O un lugar de la tierra de Goshen o del espíritu de Goshen o de cualquier otro nombre que le queráis encontrar, me parece estupendo. Allí se encuentran entre el corazón y los riñones. ¿Por qué? Pues nuestros riñones son el signo zodiacal de Libra, o al menos así se corresponde. Nuestro corazón tiene que ver con el signo zodiacal de Leo. Venus, Libra, Leo, el Sol. Libra, con sus dos platillos, ¿vale? Intentan esos platillos siempre estar igualados. O sea, la ley cósmica no quiere hacer millonarios y pobres. Quiere una forma equitativa. Y para hacer una forma equitativa, una cosa igualada. No para todos igual, pero equitativa. Con nosotros es lo mismo. Cuando nos sobra algo, Libra le dice, ¿por qué no lo das? ¿Por qué no lo cambias por otra cosa? No almacenes. No guardes algo que no vas a utilizar. Porque está perdiendo, pero lo utiliza otra persona. Claro, nosotros vemos que esa parte material se va de nosotros y que hemos perdido, porque no vemos lo que hemos ganado en virtudes y en facultades. Ese negocio, ese trueque, ese dharma que hablábamos
hace unas semanas, esa moneda cósmica que nos llega, que nos retribuye a nosotros. Eso no lo vemos. Por tanto, pensamos que hemos perdido. Pero no hemos perdido. Hemos hecho un acto armonioso, equitativo, igualitario. Hemos ganado. Hemos hecho que nuestra vida sea más próspera. Y como testigo de aquel negocio que hemos hecho, de aquel acuerdo, tenemos al amigo el sol, nuestro corazón. Sum corda, arriba corazones, palabras mágicas. Y ese corazón es el que marca ese pacto. Es el testigo de ese pacto. Silencioso, en el que uno da algo a alguien que le hace falta. Y que ese alguien no tiene por qué devolvértelo. La vida te lo devolverá. Y la vida te lo devuelve. ¿Cuándo? Cuando lo necesitas. No por aquello que quieres, sino por aquello que necesitas, que es muy diferente el uno y el otro. Esto sucede en nuestro microcosmos, en nuestro cuerpo físico, en nuestro manchito. Esto sucede. Eso pasa. Y armonía se manifiesta en nosotros. Y podemos hacer esas meditaciones y llegar a ese shamadhi. Por eso, en el Oriente hay muchas personas que se dedican a la meditación como un medio de salud, como un medio de lo que quieras. Pero hay otras personas que se dedican a la meditación como un medio de realización. ¿Os acordáis? La posibilidad y la realización de esta conferencia que uno tiene que volver a mirarla, quizás. Nosotros utilizamos la meditación muchas veces como medicina, claro. Y otras veces para otras necesidades, evidentemente. Pero la utilizamos en muchas ocasiones como medio de realizarnos. Para tener ese medio de realizarse, el shamadhi es uno de esos caminos para llegar al prajna paramita que hablamos el otro día. Necesitamos una ética, unos valores y unas facultades. No solamente un adiestramiento, que es bueno, y una disciplina continuada en meditación, que es necesario, sino aparte de eso, en nuestra vida práctica, unas virtudes y unas facultades. Hemos de estimular facultades y virtudes que poseemos. Por eso, los fuegos del corazón, las virtudes del corazón, los méritos del corazón que hablábamos cuando hablamos de la Kundalini, son tan necesarios. Porque esto se basa también en ética. Por eso digo que algo tan frágil como la diosa armonía, concordia, Shen, que es frágil. No estamos hablando de los grandes dioses, Poseidón, etcétera, que son frágiles, que bueno, vamos a entender frágiles en comparación con ellos, pero frágiles, que no son los grandes guerreros, las grandes fuerzas. Las 10 plagas de Egipto no pudieron con ellos. Y eso era fuerte, porque acabó con todos los dioses egipcios. Los dioses egipcios, el más importante, desde Ra hasta el Nilo, como Dios, los 10 mandamientos, las 10 plagas pudieron con ellos, como Shen, y es. O sea que nuestra visión de la fuerza también ha de ser cambiada. Y si a este le funcionó, a la tierra de Goshen, es que a nosotros tiene que funcionar. Y si creamos esa armonía, ese espíritu de Goshen en nuestro interior, cuando viene el señor Karma, que viene
individual, colectivo, familiar, no te llega tanto. O sea, no te llega. Cuando meditas, puedes llegar a la Shamadhi. Armonía, concordia. No son de los más conocidos. Sí, los menos conocidos muchas veces nos marcan muchas cosas. En tanto en el macrocosmos hay un camino entre Venus y el Sol. En ese camino existe el templo macrocósmico de la diosa concordia o armonía. Entre Leo, la constelación de Leo, y la constelación de Libra. En un punto determinado de ese camino está un templo macrocósmico, más grande todavía, de la diosa armonía. Uno puede asistir a estos lugares. Para eso tiene cuerpo astral, para viajar en él, astral. Tiene un vehículo mental para viajar en él, mental. Quizá el vehículo astral es el más apropiado para viajar a estos lugares. Si lo creas en tu interior, si viajas en tu interior, conoces ese camino. En el mundo exterior también puedes viajar, porque te acabas de volver un seguidor de armonía, un seguidor de la diosa concordia. Una armonía, un concordiante. Qué importante. Qué importante. Para cuando vengan las 10 plagas de Egipto. Bueno, mis queridos amigos, mis queridas amigas, hasta aquí esta pequeña conferencia, este punto de vista ahí de Shamadhi, aplicado a nuestra vida y aplicado a lo que realizamos diariamente. 9 y 8 minutos, ya está bien. Ahí. Hoy es martes, mañana es miércoles, continuaremos con otro tema, a ver Sofía hacia dónde nos lleva. Que paséis muy buenas noches y acordaros del cuaternario inferior para esta noche.